hemos venido de nuevo a Temuco a entrevistar a una nueva mujer dentro de estas rondas de entrevistas en Hablemos de Genealogía. Y le vamos a pedir que se presente. Ella es alguien de acá, de este lugar de la Universidad de la Frontera. Mi nombre es Carolina González, soy profesora de Historia. Actualmente estoy haciendo mi magíster en Ciencias Sociales acá en la UFRO. También soy miembro de la Sociedad Genealógica Histórica de la Araucanía. Soy mujer fronteriza, que me encanta la historia regional y la historia familiar de la región. Wow. Entonces vamos a empezar a hablar con los temas que hemos visto. Ajá. ¿Cómo y por qué partiste en genealogía? Bueno, mi primer acercamiento a genealogía tiene que ver con que estaba haciendo un estudio sobre historia de Chile del siglo XIX y me encontré con un artículo de Leonardo Massey, que es un profesor de historia económica de la Universidad de Concepción, y él hacía referencia acerca de las familias de Coronel y Lota, de cómo la economía minera desde la zona del norte chico se había trasladado hacia la zona del Gran Concepción y cómo esto había provocado ciertas relaciones con la población que ya existía en Coronel y Lota específicamente, y ahí aparece un actor importante dentro de mi familia, que es Santos Sierra, y a partir de ahí yo comienzo con el tema de la genealogía, comienzo a preguntar a mi familia, porque sabía que venía de ese sector, y ahí me di cuenta en definitiva que pequeños actores, gente común, forma parte de la historia y puede explicar muchos procesos, y que no necesariamente tienen que ver con personas de la élite o gente renombrada, sino que pueden explicar procesos de historia familiar y de historia regional. Carolina, ¿qué anécdota recuerdas en particular a través de tu camino en la genealogía? Bueno, dentro de las anécdotas que recuerdo fue estar en un archivo y de pronto fijar mi mirada y ver los títulos de Merced que hablaban acerca de una parte de mi familia. También justamente estando en este archivo, viendo los títulos de dominio, por ejemplo, sin que yo los buscara. Y en marzo fuimos a una conferencia en Coronel y estuve en el cementerio buscando familiares que no los encontré, y recuerdo estar saliendo del cementerio y diciendo, ¿por qué no está la familia Sierra? Y de pronto venía una persona y me dijo, sí hay, mira. Y me llevó y justamente formaba parte de su familia y también de la mía, y ahí nos juntamos y conversamos un poco. Son las cosas que da la genealogía. Bueno, esta es una fotografía del año 1950. Acá están mis abuelos maternos, mi abuelo y mi abuela, y en medio está la melliza, la hermana de mi abuelo. Ella es Emilia Sierra y él es Emiliano Sierra, y mi abuelita Teresa. Ellos estaban pololeando en esta fotografía todavía. ¿Qué familias han sido las que has tenido más en cuenta al investigar en estos años? ¿Y qué familias investigas ahora? Bueno, durante este tiempo básicamente ha sido la familia Sierra, que es mi familia materna, porque me ha interesado todo lo que tiene que ver con la historia dentro de la región y conectado con la octava región. Pienso que ahí hay una línea investigativa bien interesante que tiene que ver con historia. Y además ahora me estoy enfocando en el estudio de las familias tirolesas en la Araucanía y Yanquihue, que me están aportando a mi proyecto de investigación de tesis de magíster, a la cual me han ayudado Arturo Neumann y también Armin Opitz. Carolina, nos hablabas de que estuviste viendo archivos de Mercedes de Tierras. ¿Dónde están esos archivos y qué podemos encontrar en ellos? Bueno, los títulos de Merced es un proceso que tiene que ver con la radicación de los pueblos originarios del pueblo mapuche acá en la Araucanía. Se les entregó un pedazo de tierra a cada uno de ellos y se les entregó un título de Merced que tomaron el nombre de un cacique o una mujer de cacique que haya quedado a partir de los procesos de
de guerra que hubieron y que haya quedado viva, ¿ya? Estos títulos de Merced tienen un nombre y están un nombre y un número. Y están en el Archivo Regional de la Araucanía y se encuentran también hoy día digitalizados en un sitio web de la CONADI, que cualquiera pueda acceder a ellos, entendiendo si el lugar donde está radicada la comunidad, sabiendo bien el lugar exactamente, uno puede ir con el link, ¿cierto? Pinchar el lugar y descargar no tan solo el título de Merced, sino que las carpetas adjudicativas y también algunos juicios, posiblemente que estén asociados. Wow. Dentro de los archivos de Mercedes de Tierra, uno se encuentra con la realidad familiar propia de acá de la región de Mapuche. Y ahí existía la poligamia. En primer lugar, tengo una duda. ¿Has visto archivos tal vez que hablen de poligamia o que expongan familias poligámicas? Sí, para hacer el título de Merced, uno de los protocolos es declarar justamente la familia que se tiene, y muchos de ellos tienen 3 señoras, 4 señoras, y lo otro que a mí me ha llamado la atención es el concepto de Xiñura. El concepto de Xiñura tiene que ver cuando la mujer es chilena o es huinca, por así decirlo, y se le coloca el título de Xiñura. También hay niños, se anotan los niños, los hijos, y a veces aparece el concepto de Pitilu, y Pitilu significa pequeño, chico, es decir, el nombre todavía no está definido como tal, pero se le denomina de esa forma. También hay como especie de nombres de pila, por así decirlo, o apodos, por ejemplo, Panchilla, Pancho, Pepe, ya existen estos denominativos también. Wow. Me llama la atención esto de que los niños no tengan nombre aún. ¿Cómo poder identificarlos más adelante? Pero me comentabas tú algo de con qué tendría que ver antropológicamente, tal vez. Claro, tiene que ver con ritos de iniciación, por ejemplo, que se le da en la época preadolescente, y también tiene que ver con un nombre, con un cambio que existe dentro de las comunidades, por ejemplo. Apellidos como Yanquinao, Panguinao. Antiguamente Yanquinao y Panguinao, los dos terminaban en nao, por lo tanto venían de un mismo cupán o de una misma familia. Podrían haber sido hermanos. Yanqui es el nombre y el nao es el apellido, pero con el proceso de erradicación se le colocaron nombres huinca, por así decirlo, ¿cierto? Y luego el panguinao, el yanquinao, y se fueron perdiendo, probablemente eran familia, pero fueron denominados con distintos apellidos. Entonces eso se ha ido perdiendo, no se sabe si eran familia común o no. Bueno, este es un título de Merced. Acá ustedes pueden ver el número, ya tiene un número, tiene el nombre, en este caso es de una mujer, Claudina Vitayo, señala el número de la hijuela, ya cuántas hectáreas se le dan total, a cuántas personas, y finalmente nos dice el lugar y el año en que solicitó el título de Merced. Este en particular, yo supongo que tuvo problemas de conservación, por lo tanto hay un archivero que se hizo cargo y lo transcribió en forma fiel, ¿cierto? Y no está como en forma habitual, y está escrito a máquina, y aquí sale, ¿cierto?, el casamiento entre Claudina Vitayo y mi antepasado Pedro González, que llegó desde la zona de Laja, de la 8ª región, y llegando acá, ¿cierto?, llama a toda su familia González que venga a esta zona que está siendo, ¿cierto?, habitada, que necesitan población, necesitan personas para trabajar, y aquí claramente se habla de un Pedro González, el cual no es indígena. Los
títulos de Merced son bien interesantes porque nos entregan cómo está constituida la comunidad. A veces son familias, a veces no lo son, a veces simplemente se juntan para poder obtener un pedazo de terreno. Recordemos que hay muchos también mapuches llegados desde la zona argentina, ¿ya? Y en ella también están los planos y los accidentes geográficos que por lo general son los límites de los territorios. ¿A qué libros de genealogía le das importancia? Mira, es una pregunta bien polémica para mí, porque en realidad yo los libros de genealogía los consulto de manera secundaria. Por mi formación académica soy sumamente rigurosa y las fuentes las consulto yo. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos no están disponibles o no se cita de manera correcta. El único que yo, para mi gusto, tiene una metodología histórica como tal es el Padre Guarda, y sobre todo las investigaciones de genealogía, ¿cierto? Del Instituto Genealógico a partir de su revista, donde allí sí que están citados de manera correcta, con las fuentes, con interpretaciones serias al respecto, y uno puede hacer la ruta de esos archivos. Yo creo que eso es sumamente importante, ver un libro, ver la parte de atrás, revisar la bibliografía y ser capaces de realizar una ruta de esa fuente primaria o secundaria y comprobarla. Yo creo que eso es sumamente importante para un trabajo genealógico. Es un carnet de identidad, este es de don Nemesio Jiménez Palma, es el padre de mi abuela materna. Es un recuerdo que tenemos, bueno, tenemos varios en realidad, y estas son las cosas que constituyen a mi familia y que en definitiva nos da cuenta de lo que sucedió, de lo que pasó. La historia está llena de cosas ocultas o que son manipuladas por personas o grupos que no quieren compartir cierta información. ¿Cómo crees, desde tu visión de la historia, que los genealogistas deberían enfrentar eso? Bueno, yo pienso que una de las cosas súper necesarias es exponer los trabajos. Yo creo que hay que hacer esfuerzos por buscar jornadas de difusión en donde se pueda no tan solo saber lo que otro investigador está realizando, sino que también poder discutir las bases y los valores que a todos nos mueven, que es la historia familiar. Es sabido que en estos temas, no tan solamente en la genealogía, se ven diferentes ámbitos en todos los niveles en realidad, y tiene que ver con un celo investigativo. Existen casos sabidos, por ejemplo, de robos de archivos, de monopolización del conocimiento, y obviamente eso no puede suceder. Yo creo que los valores tienen que estar súper bien anclados en cada una de las personas, y también si hay un deseo real por investigar, si hay un deseo de dar a conocer esto no debería de suceder, no debería de pasar. Es algo que te nace, que te mueve. Por lo tanto, si es algo que te nace, que te mueve, la colaboración es esencial. Yo pienso que una de las cosas bonitas que se dan en el tema de genealogía cada vez más es que podemos conocernos, podemos conversar, podemos intercambiar datos, y yo creo que eso a todos nos sirve y a todos nos ayuda. Solamente es necesario tener el ánimo y estar dispuesto, porque el resultado final yo creo que es el mayor acervo de conocimiento. Así como tú eres profesional de la historia, ¿crees que para que un genealogista sea llamado profesional deba tener estudios académicos en áreas compatibles? ¿Cómo te ha servido a ti tu experiencia académica en genealogía? Mira, al principio yo pensaba que era esencial el tema académico por un tema de rigurosidad, por un tema de rigor metodológico, por el conocimiento
histórico o genealógico que se pueda tener, y esa te puede ayudar, ¿cierto?, para realizar las investigaciones. Pero con el tiempo me he dado cuenta que el tema de lo aficionado es realmente increíble, y la cantidad de personas que está trabajando y que a lo mejor lo ha hecho de manera intuitiva, no profesional, pero bien hecho, yo creo que han sido tremendos aportes. En cuanto a cómo la historia me ha ayudado, bueno, leía a Nietzsche y él hablaba de 3 tipos de historia: de la historia monumental, de conocer las pirámides, de conocer Roma, ya, la historia anticuario, que es conocer el pasado porque sí, y conocer la verdadera historia. Y yo creo que la verdadera historia es la historia justamente de las familias, de los sujetos que la construyen. Yo creo que cuando yo comprendí que lo que yo estudiaba, historia, no eran solamente hechos, acontecimientos, sino que estaban protagonizados por personas, y cuando tú aterrizas a ese nivel puedes explicar muchas cosas. Por ejemplo, la llegada de mi familia desde la 8ª región se enmarca dentro de un proceso histórico, se enmarca dentro del proceso histórico de la ocupación de la Araucanía, por ejemplo. Si no fuera así, yo no viviría acá, no estaríamos acá. Por lo tanto, las personas, las familias y los procesos históricos que se viven en un lugar están estrechamente relacionados. Y explicar la historia, mi historia, a partir de esa historia, me ha servido muchísimo, porque tiene sentido. No puedo contar algo por contarlo, tiene que tener un sentido. Y el sentido que yo le he dado es el sentido histórico. Bueno, Carolina, llegando al final de esta pequeña conversación, quería pedirte que le dijeras alguna palabra o consejo a alguien que está empezando en genealogía. Bueno, yo creo que lo más importante es tener las ganas y mucha paciencia. No es una investigación que dure 1 año, 2 años, yo creo que es para toda la vida, pero es muy entretenido, es muy satisfactorio descubrir cuestiones del pasado, de pronto resultan muy interesantes. Uno se puede explicar no solamente procesos familiares, sino que también otros hechos de la vida, de la historia, y esos son más interesantes todavía. Yo creo que para un investigador que esté comenzando, la base es la rigurosidad, es una buena metodología de trabajo, teniendo el tiempo. Voy a investigar, tengo un poco de tiempo, voy a ir a un archivo, y yo creo que una metodología muy útil que a mí me ha resultado es realizar un poco un mapeo familiar. Y a partir de un mapeo familiar me refiero a los espacios que han constituido a mi familia, ir a esos lugares y poder recabar la información, ya sea a nivel digital o presencial, dicho como tal. Ese sería mi consejo, wow. Mi humilde consejo. Genial. Muchas gracias, Carolina. Bueno, nos vemos por ahí. Chao, chao. Bueno, chao. Como que íbamos caminando y hablando. Ya. ¿Pero para qué lado? ¿Para allá? Ya, para allá, para allá. Porque esto es todo muy natural. Ya. Wow, 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 wow. Compartiera a través de los... Disculpa, ya, ahora sí. Me confundí mucho, tengo que ir al corte y al grano.